Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de Onda Cero Lora del Río, Memorias de Lora. En el espacio de hoy vamos a retroceder 33 años, hasta el 21 de noviembre de 1989, un día en el que pasaron muchas cosas. Pero antes vamos a poner en contexto cómo se vivía políticamente en Lora por aquella fecha. La situación de gobierno en el ayuntamiento de Lora era muy tensa. La oposición, o sea, Alianza Popular e Izquierda Unida, pedían la dimisión del alcalde, el socialista Salvador Caro Muñoz. Pero la intención de Caro estaba todavía muy lejos de presentar su renuncia a la alcaldía, en la que llevaba desde 1983. Pero sigamos contando lo que pasó antes de llegar ese día. Se habían registrado más de 400 solicitudes para solo 56 viviendas sociales en la segunda fase del polígono de las Viñas. Los adjudicatarios provisionales estaban perdiendo la paciencia porque no se les entregaban las llaves de los pisos a pesar de que ya había llegado el frío y llovía con fuerza. La mayoría de esas familias vivían en lugares poco o nada habitables. No tenían agua corriente ni servicios. Los había que ocupaban de manera ilegal, pero consentida, el antiguo cuartel de la Guardia Civil que había en el barrio Sevilla o la Casa de la Juventud. Estas familias amenazaron con encerrarse en el ayuntamiento. En alguna ocasión llegaron incluso a cerrar las puertas del propio ayuntamiento para evitar que nadie entrara ni saliera del edificio. Fue la intervención de Salvador Caro la que evitó el encierro, pero los afectados, desconfiados, dejaron al alcalde encerrado allí con ellos y no lo dejaban salir. Con media lora revuelta, las urnas se abrieron para las elecciones generales. El PSOE, liderado nuevamente por Felipe González, revalidó su mayoría absoluta a nivel nacional. El expresidente Adolfo Suárez vería derrotado su nuevo proyecto, el Centro Democrático y Social, CDS. Por cierto, Radio Lora con Antonio Oliveros y este periodista de pueblo que les habla, Diego Delgado, estuvo en Sevilla junto a los principales medios del país en la presentación que Adolfo Suárez hizo del partido heredero de la UCD. En Lora, el índice de participación estuvo cerca del 80%. Y fue el PSOE el que arrasó en las urnas. Mientras las olas de robo en el pueblo se sucedían y los alumnos del Centro de Formación Profesional, que ya se llamaba AXATI, se pusieron en huelga denunciando deficiencias en el transporte escolar. Y con ese panorama llegamos al 21 de noviembre de 1989. Aquella mañana nació con una espesísima capa de nubes que no paraban de aliviar agua sobre nuestra tierra. Cuando el loreño de a pie quiso darse cuenta de la magnitud del problema, ya habían caído más de 100 litros por metro cuadrado. Se habían cortado los accesos de entrada y salida al pueblo. El Churre se desbordó y dejó sin suministro de agua corriente a los barrios de La Petra y El Barrero. En plena mañana lluviosa, Salvador Caro presentó su dimisión y quien fuera concejal de Cultura, Juan Manuel Cumplido, se hizo cargo de la alcaldía en funciones. La situación a la que se enfrentaba el nuevo primer edil era catastrófica de puertas afuera. Algunos barrios periféricos, como el de San José, el Castillo, Nuestro Padre Jesús, estaban literalmente incomunicados. El desbordamiento del río Corbones había cortado la carretera más importante de salida de Lora hacia Carmona y Sevilla. El Churre se fue adentrando en el pueblo por el Castillo y causó el corte de la carretera de Alcolea. En la avenida Antonio Machado reventaron las tuberías de desagüe. El Llano de Jesús era una inmensa balsa de agua. Se rompió una presa particular en la zona del veredón de la Cebuchal. La línea férrea estaba cortada a la altura del puente y en el Priorato, y el Guadalquivir no dejaba de crecer peligrosamente. Con esa estampa catastrófica se convocó un pleno extraordinario y urgente, pero no para ese temporal que tanto daño le estaba haciendo a la población, sino para el otro temporal, el que hacía retumbar las paredes del consistorio. La sesión era para dar cuenta de la dimisión de Salvador Caro. Los afectados por las viviendas de las Viñas cumplieron entonces su amenaza y se encerraron en las dependencias del ayuntamiento.
Con ellos hubieron de convivir durante toda la noche los dispositivos de una comisión de emergencia creada para el seguimiento de las consecuencias del temporal. Esa comisión la formaban miembros de las fuerzas políticas locales, Cáritas, Cruz Roja, Radio Club 88, Radio Lora, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y técnicos, funcionarios y empleados municipales. Pero si la situación era grave en Lora, aún más lo fue en la vecina localidad de Peñaflor, donde más de 200 familias tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios por el desbordamiento del arroyo Las Moreras. La Cruz Roja solicitaba de la población loreña comida, ropa y mantas. El arciprestazgo de Lora, cuyo titular era Francisco Silva Limón, y Cáritas Diocesana se aprestaron también en acudir a la llamada de socorro de esa vecina localidad. Los encerrados en el ayuntamiento de Lora presionaron para que se agilizase la entrega de las viviendas. El alcalde en funciones dio cuenta de esta situación a la delegación provincial y finalmente ese organismo accedió a que la empresa constructora entregase las llaves. Muchas zonas aún seguían llenas de barro y de lodo y los servicios de limpieza trabajaban a marcha forzada para devolver la normalidad a las calles. El suministro de agua en Lora y en el Priorato estaba cortado a causa de atascos en las tuberías por la acumulación de piedra, barro y lodo. 2 viviendas del castillo se vinieron abajo como consecuencia del temporal sufrido, sin tener que lamentar daño personal directo alguno. Los vecinos de esa zona vivían en condiciones muy precarias, el arroyo Churre comiéndose poco a poco el terreno y entrando en las casas. Decía Germán Cava, secretario de la Cámara Agraria Local, que él no había visto en los últimos 40 años tanta pérdida en la agricultura como el producido con los temporales del mes de noviembre de 1989. Lo afirmaba precisamente porque era a la Cámara Agraria donde los agricultores y ganaderos se dirigían para cuantificar los daños, que eran muchos, y solicitar las ayudas correspondientes. El día 28 de noviembre de aquel año 89 se celebró pleno extraordinario de elección de alcalde. Según la normativa vigente entonces, al socialista Antonio Burgueño era a quien le correspondía ser el nuevo alcalde, pero renunció a ello y el cargo recayó en Pedro Ríos Pérez, también del PSOE, pero apoyado por la oposición. De entre el público surgieron algunos gritos recriminándole no haberse negado a la elección, lo que hubiera dado entonces al siguiente de la lista, que sería Antonio Torralbo Méndez, con lo cual la alcaldía hubiera continuado en manos del PSOE. ¿Con qué se encontró Ríos? De momento, la Compañía Sevillana de Electricidad reclamaba algo más de 57 millones de pesetas a las haciendas locales. Para que pudiesen cobrar los funcionarios y trabajadores contratados, hubo de realizarse una operación de tesorería que implicaba dejar un descubierto de 20 millones hasta que llegasen los fondos de compensación con los que tapar ese agujero. Los bancos, además, estaban al acecho, puesto que se les debían por encima de los 233 millones de pesetas. El proyecto de escuela-taller, que había sido aprobado para Lora por un montante cercano a los 300 millones de pesetas, tuvo que ser suspendido. La deuda del ayuntamiento ya alcanzaba los 550 millones, una barbaridad de pesetas para aquella época. Algunas de las medidas que se tomaron para reducir gastos fueron, entre otras, cortar el suministro de revistas y periódicos a locales públicos, incluida la biblioteca pública, y no hacerse cargo del alumbrado navideño de las calles. Además, se aprobó una subida media del 13% de las tasas municipales para el año siguiente, 1990. A estas alturas de la película, ¿creen que dejó de llover? Pues no. Las provincias de Huelva, Málaga, Cádiz y Sevilla estaban padeciendo las consecuencias de un nuevo temporal de viento y lluvia que estaba acarreando innumerables problemas. Decenas de poblaciones habían sufrido inundaciones y 2 personas ya habían perdido la vida. En Lora, un fortísimo viento la noche del 16 al 17 de diciembre dejó caer persianas, macetas, antenas, ramas de árboles. Una casa de la calle Castelar tuvo que ser desalojada porque se había caído parte de una de las paredes y corría peligro de desplomarse toda la vivienda. Sus inquilinos, al igual que otros muchos, esperaban ya con ansiedad la instalación de las casas prefabricadas que se iban a ubicar en el polígono de las Viñas. A este temporal habría que añadir, además, la sacudida de un
un terremoto de 5,2 grados que tuvo su epicentro en Isla Cristina, pero que se dejó sentir también, aunque de manera más moderada y suave, en el suelo de Lora. Las cifras de los daños iban en aumento y el ayuntamiento se veía incapaz de hacer frente a todos estos nuevos gastos, pero una inyección económica le fue aprobada por importe de 45 millones de pesetas para las actuaciones en los arroyos Churre y Caganche. Evidentemente no era más que un ligero alivio, pues nada más que cortar el Churre a su paso por el castillo había requerido de inversiones superiores a los 65 millones de pesetas. También se concederían ayudas a particulares afectados por importe máximo de $500,000 de pesetas por solicitante. Entre temporales, la nueva corporación se encontró, para colmo de males, con el problema de que 46 de los 121 trabajadores dependientes del ayuntamiento no estaban dados de alta en la Seguridad Social. El alcalde Pedro Ríos se reunía en Sevilla con el delegado del gobierno y con el presidente de la Diputación Provincial y había solicitado audiencia con el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla. El gordo de la lotería de Navidad, que por cierto aquel año fue el 61.714, en contra de la creencia de que a la catástrofe le sigue la suerte, no quiso dejar nada en esta tierra que todavía vomitaba agua, tantas otras veces necesitada, pero esta vez tan sobrada. Y no podía acabar un año tan sumamente polémico y desastroso como aquel 1989 sin que el gobierno municipal se planteara solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas e incluso de la justicia para intentar poner orden en la dramática situación por la que estaba atravesando nuestro ayuntamiento y por lo mismo también nuestro pueblo. Como han podido comprobar, muchas han sido las cosas que pasaron en Lora antes, durante y después de aquel tormentoso 21 de noviembre de 1989, del que se cumplen ahora 33 años. Por cierto, queremos dedicar este programa a una jovencita que esos días todavía se encontraba en el vientre de su madre, pero que ya estaba a punto de ver la luz primera en una Lora que andaba ciertamente agitada. Que tengas un muy feliz cumpleaños, María del Mar Oliveros López. The yellow jester does not play, but gently pulls the string.